Utilizando la formulación potencial que teníamos, podemos revisar cómo es el potencial en todos los ejemplos que hemos visto. Empezando por el primero, que teníamos un segmento que iba de menos L a L de carga uniforme lambda. Entonces, en el caso lineal o curvilíneo, podemos tomar esta fórmula para el potencial, esta formulación potencial, y aplicarla a ese caso. B va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 integral lambda r diferencial L. La integral entonces va a ir de menos L a L. Lambda es la densidad constante. El vector separación que teníamos por Pitágoras sabíamos que era z cuadrado más x cuadrado. Y tenemos el diferencial L, que en este caso es el diferencial x porque estábamos en x. Era de menos L a L. Y de esta forma entonces teníamos el potencial para este segmento de carga. Si uno hace esta integral, va a ser igual a el lambda, el 4pi epsilon 0 salen afuera de la integral. Y esto es, la integral de esto es el logaritmo de x más raíz de z cuadrado más x cuadrado. Todo esto tiene que estar evaluado entre L y menos L. Si uno lo evalúa, esto va a ser igual a lambda 4pi epsilon 0 logaritmo de L más raíz de z cuadrado más L cuadrado dividido menos L más raíz de z cuadrado más L cuadrado. Eso es entonces evaluando en L menos L y luego juntándolo en un solo logaritmo. Recomiendo, para ver los detalles del R reversor y de cualquier otro detalle sobre la formulación, ver los del campo eléctrico que vimos antes. Otra cosa que se puede tomar en cuenta es, en vez de tener todo continuo, tener simplemente dos cargas, una carga por acá y otra carga por acá. Pueden ser ambas positivas, por ejemplo, y cómo afecta entonces en el punto Z. Bueno, esto es un caso más sencillo al anterior, porque simplemente tenemos que tomar la fórmula discreta y utilizar el principio de superposición. Supongamos que las dos primeras son las dos positivas, y entonces podemos utilizar que es la suma de las cargas sobre RI. Entonces es aún más simple. Hay que sumar dos veces la fórmula, que es 1 sobre 4pi epsilon 0 q, pero tenemos 2q, y luego la distancia esta r, que es z cuadrado más d sobre 2 al cuadrado. Entonces este es el potencial para este caso, que es un poco más simple que tener la carga toda continua. En ambos casos podemos ver qué pasa si queremos obtener E, que es menos gradiente de B. En el primer caso, o en el caso de discreto primero, tendríamos entonces que hacer menos el gradiente de esto que tenemos ahí. Esto solo depende de z, así que derivadas en x y en y van a ser 0. Si uno deriva esto, esto va a ser igual a menos 1 sobre 4pi epsilon 0. Por supuesto ahora vamos a estar en z versor, que es lo único que depende de z. Tenemos el 2q también que sobra, vamos a ponerlo acá arriba. Son todas constantes en el fondo, 2q. Luego tenemos de derivar esto, que está la menos 1 medio, va a salir ese menos 1 medio, que va a hacer que además lo de abajo quede a la menos 3 medios. Así que vamos a tener un denominador con lo mismo, z cuadrado más d sobre 2 al cuadrado, pero a la 3 medios. Y arriba nos queda la derivada de lo de adentro, que es 2z. Con este menos viene de acá, y esto es z versor. Esto se puede reescribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 2 qz, porque acá podemos cancelar el 2, cancelar los dos menos, y tenemos entonces el denominador z cuadrado más d sobre 2 al cuadrado, todo a la 3 medios en z versor. Veamos el caso de la distribución de carga continua.
cuánto va a ser entonces el campo eléctrico calculado de esta forma. Hay que entonces hacer el gradiente de esto. Para eso lo que podemos tomar es que esto es el logaritmo de esto menos el logaritmo de eso. Eso nos puede ayudar a hacer la cuenta. Esto va a ser igual, entonces tenemos un menos lambda 4pi epsilon 0 por un lado. Luego tenemos, si tomamos que esto es el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto, primero tenemos el logaritmo de 1, la derivada del logaritmo de solo lo de arriba es 1 sobre lo que hay adentro, z cuadrado más l cuadrado, y ahora hay que derivar el resto, que tenemos un medio que baja de la raíz, y luego esto que está acá a la menos un medio. O sea, eso es 1 sobre raíz de z cuadrado más l cuadrado. Y adentro tenemos un z cuadrado, que eso sale como un 2z. Y parecido va a ser para lo de abajo. Nada más empezamos con un menos, porque va a ser esto, el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto. Pero derivar eso va a ser muy parecido, porque la única diferencia es que hay un menos en el L del principio. Entonces tenemos 1 sobre el menos L más la raíz de z cuadrado más L cuadrado. El 1 medio baja otra vez, tenemos 1 sobre, bueno, esto es lo mismo, sobre raíz de z cuadrado más L cuadrado y otra vez 2z. La única diferencia es este menos L que tenemos ahí. Todo esto está en z versor, porque solo depende de z. Entonces esto es igual a menos lambda 4pi epsilon 0. Podemos cancelar el 2 con el 2, 2 con 2. Tenemos un z sobre raíz para sacar factor común. Z sobre la raíz de z cuadrado más L cuadrado. Y queda entonces, esto se fue para afuera, esto se fue para afuera, queda 1 sobre L más raíz de z cuadrado más L cuadrado menos 1 sobre lo mismo pero con un menos L. Uno lo que puede hacer es entonces multiplicar ambas cosas como denominador común. Si uno multiplica, esto es como si fuera una diferencia de cuadrados, donde el que cambia el signo está adelante. Va a quedar L al cuadrado, o mejor dicho, L menos L menos L al cuadrado, y esto al cuadrado se va a la raíz, o sea que tenemos más z cuadrado más L cuadrado. Arriba tenemos lo que le faltaba a uno menos lo que le faltaba al otro, es decir, este por un lado menos L más la raíz de z cuadrado más L cuadrado menos, ahora el positivo, L más raíz de z cuadrado más L cuadrado. Esto pongámoslo con paréntesis. Esto da igual a menos lambda 4pi epsilon 0 z sobre raíz de z cuadrado más L, que es lo que está afuera, L cuadrado, y más la raíz de lo de arriba, menos más la raíz, se cancela, tenemos un menos 2L, así que esto podemos ponerlo con un más y poner un 2L, y en el denominador el L cuadrado con este menos L cuadrado hace que quede un 1 sobre z cuadrado. Cancelamos el z con el cuadrado y nos queda entonces finalmente 2L lambda 4pi epsilon 0 1 sobre, pongámoslo acá, abreviado z y la raíz de z cuadrado más L cuadrado. Es lo que nos daba en el ejemplo, acá lo tenemos el resultado, es exactamente lo mismo. Hagamos lo mismo para el caso del disco. Debemos aplicar la fórmula otra vez, el potencial para superficies. Así que vamos a tener en este caso que B va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, integral entre 0 y R, de, teníamos el 2pi R sigma era nosotros teníamos el sigma era la densidad uniforme de superficie, teníamos el diferencial de área, el 2πr diferencial r, y teníamos el reversor que venía dado por
la raíz de r cuadrado más z cuadrado, exactamente igual que en el caso anterior del segmento de carga. Entonces queda sigma 2pi r diferencial r sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado. Cualquier duda de cómo se hace esto, verlo en el ejemplo ese del disco de campo eléctrico se explica mejor cómo es esto. Esto es igual, entonces, es una integral donde tenemos el 1 sobre 4pi epsilon 0, estamos integrando sobre todos los radios, todos los diferenciales r. Bueno, el sigma, el 2pi, todo eso sale fuera de la integral, así que no hay problema con eso, 2pi sigma. Y luego tenemos la integral de r sobre la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Si uno integra eso, es igual a raíz de r cuadrado más z cuadrado. Todo esto, por supuesto, hay que evaluarlo entre 0 y r. Eso hace que nos dé 2pi, se puede cancelar con el 4pi para que quede un sigma 2 epsilon 0. Evaluando en r queda la raíz de r cuadrado más z cuadrado menos, evaluando en 0 se va esto, queda z cuadrado raíz, así que eso es z. Este es entonces el potencial. Si queremos saber el campo eléctrico, entonces tenemos que hacer el gradiente de este B. Tenemos primero menos, ¿no? Menos sigma sobre 2 epsilon 0 afuera. Derivar esto en z nos va a sacar un medio de la raíz va al denominador, raíz de r cuadrado más z cuadrado, y tenemos también un 2z menos derivar esto en z es 1. Esto es en z versor. Me había olvidado también en este último, porque todo esto es en z versor también. Entonces esto es lo que nos da el campo eléctrico para el disco. Veamos que cuando lo habíamos calculado nos había dado lo mismo. Acá hay que cancelar un par de cosas y multiplicar por z y vamos a llegar a exactamente lo mismo que nos dio. Eso es para el disco entonces. Una observación importante a hacer para el caso de los puntos. Porque tomamos Q más y Q más. Pero ¿qué ocurre si tomamos, por ejemplo, Q más y Q menos? Claramente cuando hagamos la suma, vamos a tener, en vez de 2Q, que era Q más Q, tenemos Q menos Q, que es 0. Eso hace que B sea igual a 0. Y uno podría pensar entonces que el campo eléctrico para este caso, si B es 0, entonces el gradiente de B es más 0 aún. Haciendo entonces que podamos pensar que el campo eléctrico entonces es 0, pero si nosotros pensamos bien, esta distribución de carga tiene que tener líneas de campo distintas, o sea, por lo menos en X sabemos que se rompe la simetría y pueden haber campos en X y en Y, o sea que no necesariamente X e Y son iguales a 0. Hay que tener cuidado entonces cuando consideramos campos puntuales o potenciales debido a cargas puntuales, ya que nos está dando información solo de algunos puntos. X va a ser la derivada o menos la derivada b de x, en x versor, y en y menos b de y. Y por lo tanto tenemos que reasegurarnos de qué ocurre con el potencial ahora, no solo en el eje z, sino en el eje x y en el eje y. Entonces, cuando podemos sospechar que ya no hay más simetría, hay que reconsiderar cómo es el B para después intentar calcular el E de esta forma. Por ejemplo, si uno calcula el campo eléctrico con la forma original, con el método original, va a dar 1 sobre 4pi epsilon 0, Q por D, que es la distancia a la carga, z cuadrado más D sobre 2 al cuadrado a la 3 medios. Perdón, D no es la distancia de la carga, sino es la distancia entre cargas, mejor dicho. Y todo esto es en X versor, demostrando que no es 0, sino que apunta en X.